Ahora vamos a hablar de Chile porque con el 55% de los votos en contra, la ciudadanía rechazó la segunda propuesta de cambio constitucional y el domingo por la noche el presidente chileno Gabriel Boric aseguró que el resultado cierra el proceso constitucional, por lo cual el país mantendrá su antigua Carta Magna de 1980, creada durante el periodo de Augusto Pinochet. Entérese más en el siguiente informe. Chile votó en contra de una nueva constitución. El país volvió a decirle no al proyecto de reforma de la Constitución dictada durante el régimen de Augusto Pinochet. La opción en contra se impuso con más del 55% de los votos, mientras que la alternativa a favor apenas superó el 44% de los votos. El país lo hacemos todos y todas. Y quienes triunfan en una elección no pueden prescindir ni ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Pese a la obligatoriedad del voto, la participación de los chilenos fue menor a la del plebiscito del 2022. Según Carabineros de Chile, más de 340.000 personas solicitaron excusarse para no sufragar. Es la segunda vez en poco más de un año que Chile celebra una votación para reemplazar su texto actual, una promesa nacida en el estallido social del 2019 que tuvo un primer borrador propuesto por la izquierda y que en esta última instancia fue dominado por un Consejo Constitucional de mayoría derechista. El miedo, lamentablemente, se convirtió en una realidad y lo que necesitan los chilenos más que nunca es que sus autoridades, en vez de negar la realidad, como lo intentan hacer algunos, se hagan cargo de ella y la enfrenten con soluciones concretas. Esto tiene que cambiar. Los chilenos le exigimos al presidente Boric que esto cambie. Este resultado le da al mismo presidente Boric un mandato claro. Trabaje, gobierne y hágase cargo de los problemas urgentes de los chilenos. En su momento, el oficialismo había redactado un texto centrado en los derechos sociales, ambientales y de género, pero ese borrador fue rechazado en septiembre de 2022. La propuesta giró al Partido Conservador, que ubicó el eje del debate en los derechos de propiedad privada y las normas estrictas en torno a la inmigración y la seguridad. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. De este modo, se mantiene la actual Carta Magna y, según Gabriel Boric, ya no habrá un tercer proceso constituyente bajo su mandato. Así, ya lo dijo el presidente Gabriel Boric, no va a haber otro intento, sobre todo en su gestión. Importante remarcar un orden cronológico: 2019 el estallido social, luego en el 2020 un 80% más o menos de chilenos estaban a favor del cambio de constitución, luego llegó el septiembre de 2022 y se votó por un no. Y ayer ha sido otra jornada histórica donde el no se impuso nuevamente. Voy a hablar con el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales y es comisionado experto por el Frente Amplio Revolución Democrática. Muchas gracias por estar con nosotros, al profesor Domingo Lovera. Hola Carmen, ¿cómo estás? Un placer, profesor, explicar a la comunidad internacional y sobre todo al Perú, que aquí recordemos, tuvimos unos aires con Pedro Castillo Terrones, una asamblea constituyente, que fue una de las demandas sociales y eso también nos deja una lección a nosotros como peruanos viendo experiencias de lo que ha ocurrido en Chile. Pero vamos a hablar primero de esta segunda etapa. ¿Qué deja Chile y ahora qué viene para Chile? Porque conversando también con colegas de ese país había un desgano en la ciudadanía, incluso la percepción, no había ganas ni siquiera de votar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que empezó con un 80% de un cambio de la Constitución, a favor de ese cambio de la Constitución, y ahora vemos que todo ha quedado en nada, luego de 4 años. Carmen, y de hecho déjame sumarte un antecedente más. El reclamo por una nueva Constitución
entera ahora 10 años. Esto es un movimiento que comienza el 2013 con bastante fuerza, con un llamado que, de alguna manera emulando la experiencia colombiana, llamó a marcar las papeletas de sufragio con AC, por Asamblea Constituyente. Y la presidenta Bachelet, el 2015, inició un proceso que también tuvo férrea oposición, más bien política que ciudadana, que terminó lamentablemente con una propuesta que se presentó al Congreso y que luego ahí no se tramitó. Entonces este sería en rigor el tercer proceso, el segundo consecutivo, como tú bien dices, donde se rechaza una propuesta de nueva constitución. Y creo que hay varios factores que pueden explicar, ¿no? Esto está recién en caliente, pero varios factores que uno podría más o menos arrojar sobre la mesa para tratar de explicar por qué pasó esto. El desgano, tú lo mencionaste, efectivamente eso es así. Hemos estado en 4 años en parte también por la extensión que la pandemia nos introdujo, ¿no? Quizás esto se habría resuelto mucho antes, pero eso efectivamente ha generado un desgano en la gente. Hay premura por temas más inmediatos que muchas veces lo abstracto que es una constitución no dejan ver, ¿no? Y a veces también hay alguna responsabilidad, creo yo, de alguna política que ha tratado de decir que la constitución no es relevante. Y lo último, Carmen, para colocar sobre la mesa es que, tal como dice ahí el reportaje, la propuesta fue una propuesta que se elaboró principalmente por las derechas que estaban a cargo del Consejo Constitucional. Y yo pensé que una lección que habíamos aprendido del año pasado es que en una democracia relativamente estable como la chilena, menos mal, no puede haber una nueva constitución cuando uno prescinde, ¿no? Cuando uno saca del mapa a parte importante de la representación política, en este caso centro-izquierda e izquierda. Profesor, ¿cuáles han sido los puntos más sensibles? Porque de pronto, haciendo un análisis del primer borrador y segundo borrador en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de inmigración, en materia también del aborto, en temas también del sistema político, pero ¿cuál usted considera que ha sido el punto de inflexión mucho más importante ahora, en esta segunda oportunidad? Mira, yo creo que tenía esta propuesta, y ese era el problema, que en la comisión experta nosotros y nosotras advertimos varias veces, ¿no? Es que tenía un plan moral, ¿no? Esta propuesta constitucional, y tenía también un plan económico. El plan moral tenía varias ramificaciones, pero probablemente una de las más intensas que tuvo impacto, creo yo, en la votación, porque aquí las mujeres tuvieron una decisión bastante fundamental en el rechazo a esta propuesta, era que colocaba en riesgo la ley de 3 causales, que permite hoy día que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo en 3 causales específicas que están establecidas en la ley. Como era una propuesta más bien conservadora, ¿no? Que reivindicaba los derechos del no nacido, nosotros y nosotras creíamos que efectivamente había mucho riesgo para la constitucionalidad de esa ley. Y por otra parte también un plan económico, más allá del derecho de propiedad, incorporaba muchas normas que serían, digámoslo así, parte de una agenda tributaria legislativa, pero que se incorporaron a nivel constitucional. Que uno podrá estar de acuerdo o no, yo estaba en desacuerdo, por ejemplo, pero que es raro que una constitución tenga estas normas en materia tributaria que importaban una verdadera reforma aprobada a nivel constitucional. Parecía más que todo el plan de gobierno, ¿no? O sea, simulaba eso, porque te daba, digamos, te encaminaba a situaciones que podrían acomodarse de acuerdo a las circunstancias económicas que vive el país, que podría vivir el país en todo caso. Exacto, mira, de hecho yo, algunos informes de economistas de derecha, ¿no? Decían que se trataba de normas que eran normas pro Estado pequeño, o sea, que iban tratando un poco de aminorar el Estado. Y yo lo entiendo eso cuando uno piensa en que hay quizás muchos funcionarios, pero aquí se trataba de financiar al Estado. Entonces, la propuesta tenía por una parte una declaración que transformaba a Chile en un Estado social y democrático de derecho, pero por otro lado lo desfinanciaba. Tenía esta declaración de Estado social y democrático de derecho, pero luego cuando uno iba a mirar los derechos específicos en materia de pensiones, en materia de salud, que tú mencionaste ahí en el reportaje, se encontraban estos derechos a elegir que de alguna forma alteraban también la potencialidad de ese Estado social, y estos son temas que finalmente la ciudadanía, sobre todo la falta de un acuerdo transversal, ¿no? No le hicieron sentido y terminó rechazando esta propuesta por segunda vez consecutiva. Claro, los rasgos que tenía en un primer borrador, que evidentemente tampoco no tenía las preocupaciones o las demandas del otro lado, y pasó ahora en esta oportunidad lo mismo, para ponerlo en simple, y no se ha llegado a poner sobre la mesa, digamos, la visión integral de país que se necesita en esa Constitución, y por ese motivo ha sido rechazado. Pero la gran pregunta es, ¿ahora qué viene? Porque claro, la Constitución también merece reformas, y se pueden hacer las reformas. Pero ¿cuál es el camino que va a tomar Gabriel Boric y cuál es la prioridad en estos momentos? Mira, súper buen punto, Carmen. Déjame decir 2 cositas muy breves sobre esto. La primera es que mientras han estado produciéndose estos procesos constituyentes,
A nivel de la política ordinaria, la Constitución ha venido siendo objeto de algunas reformas y reformas importantes. Déjame nombrar dos que fueron claves para llegar donde llegamos. Se rebajó el quórum de reforma constitucional, que hasta hace cosa de un año era de 3/5 o 2/3, dependiendo del capítulo que se iba a modificar. Hoy día es 4/7 para todos los capítulos. Entonces, se rebajó ese carácter más bien pétreo que tenía la Constitución chilena. Y lo otro es que nosotros y nosotras, como legado de la dictadura, teníamos leyes de supermayoría, es decir, leyes que requerían para su aprobación un quórum mucho más alto que el de la mayoría, de 4/7 partes del Congreso, de hecho, que es el quórum de reforma constitucional hoy. Ese quórum también se rebajó y hoy día las leyes se aprueban con voto de mayoría simple o de mayoría absoluta. Entonces, nos medio ajustamos a la regla general de las democracias. ¿Por qué menciono esto? Porque esa constitución que al origen de la dictadura era bastante cerrada, que era sospechosa de la democracia, que era sospechosa de la política, con el tiempo y producto de estos procesos se ha venido modificando. Lo segundo, Carmen, tú tienes razón, y lo dijo el presidente en esa declaración que se veía recién, hay una declaración de los partidos políticos oficialistas, hay, como tú dices, cansancio ciudadano, no hay ninguna posibilidad de que exista otro proceso constituyente, pensando en que es un proceso en el que se va a revisar toda la Constitución de nuevo. ¿Qué creo que puede pasar? Y este probablemente es el camino futuro en este tema, porque en lo demás, ya lo dijo el presidente, se comienza ahora a acelerar la agenda legislativa con los temas que le preocupan a la ciudadanía. En temas constitucionales yo creo que los partidos van a entrar en una etapa de reflexión y es posible, yo esperaría, que puedan acordar un par de reformas constitucionales que han sido muy sentidas en la ciudadanía. Dos, yo diría. Una, reforma al sistema político para ordenar un poco más el Congreso Nacional y evitar la excesiva fragmentación de partidos que tenemos en Perú también. ¿Cuántos partidos políticos hay en Chile? Permíteme, por favor, esa precisión. ¿Cuántos partidos políticos para compararlo un poco con el Perú? Hoy día hay 23 partidos en una Cámara que es relativamente pequeña, 155 tiene la Cámara de Diputados y Diputadas, pero además hay algunos de ellos que son independientes, ¿no? Y hay algunos partidos que tienen 1 o 2 representantos, entonces, claro, ponerse de acuerdo estamos similar acá, los no agrupados, los que no se identifican con el uno ni con el otro y bueno, al parecer ni siquiera quieren comentar o hasta legislar. Estamos en una misma situación, me parece, y es un punto importante porque achicar también ordenamiento del sistema político y cómo orientar también la gestión pública y la legislación, es ahí donde está el punto sustancial ahora que se ha pasado por todo ese proceso. Profesor, una reflexión final, por favor. ¿Se perdió el tiempo? Porque algunos piensan eso, ¿no? ¿O se puede rescatar algo de estos 4 años o estos años, como usted bien ha explicado, pues teniendo en cuenta lo de también Bachelet y en ese proceso para poder reconstruir una Chile con una visión más integrada? Mira, Carmen, yo creo que siempre uno logra extraer algunas lecciones de estos procesos. Yo no creo que uno sea, si uno mira solamente el tiempo y los recursos involucrados, uno podrá decir que fue un gasto innecesario, pero en el fondo creo yo que hay un par de aprendizajes que son importantes, lo que decía al comienzo. Hay que insistir con la idea de que no es posible darse una constitución en democracia cuando solamente un sector se ve reflejado en la propuesta, eso es lo primero. Y lo segundo, fíjate que tuvimos una experiencia en la comisión experta que me tocó integrar, que fue relativamente virtuosa, porque ahí la comisión experta logró llegar a un acuerdo desde el Partido Comunista al Partido Republicano, es decir, desde los dos, yo diría, extremos del sistema político chileno. Entonces, cuando se dice muchas veces que no es posible acordar en política, lo que esa experiencia acotada de 4 meses muestra es que sí se puede. Y ahí hay, creo yo, que tratar de extraer lecciones para futuros, no procesos constituyentes, sino que para el futuro desarrollo de la política chilena y también quizás, ¿por qué no?, latinoamericana. Me parece perfecto esa reflexión. Muchas gracias al profesor Domingo Lovera, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales y es comisionado experto por el Frente Amplio Revolución Democrática. Muchas gracias por darnos luces, más luces de este tema. Muy buenas tardes. A ti, Carmen, que estés bien.